Estimados, bienvenidos a un nuevo video en la que explicaré lo que es un género lírico. Primeramente, ¿qué es el género lírico? A través del género lírico, nosotros podemos expresar los sentimientos, vivencias, a través de un lenguaje estético o poético, transmitir lo que nos está pasando, lo que sentimos, si estamos alegres, tristes, nostálgicos, enojados. Dentro del género lírico encontramos a varios elementos, por ejemplo, el hablante, el motivo y el objeto lírico. El hablante es la persona, el autor, quien escribe el poema o quiere transmitir ese sentimiento. El motivo es el sentimiento, ¿sí? Que está pasando el autor, si es alegre, triste, está enamorado, está decepcionado. El objeto lírico es una persona, un objeto en quien el autor se inspira para crear un poema o un verso. Dentro del hablante lírico, nosotros tenemos enunciativa, apostrófica y carmínica. En enunciativa se refiere a que el autor describe características o detalles de todo el poema. Apostrófica, cuando ese poema tiene la sensación de dirigirse a alguien de tú a tú. Y carmínica, cuando ese poema es cantadito o tiene algún ritmo. También dentro del género lírico encontramos la estructura, que es la estrofa, la métrica, la rima y la sonoridad. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo claro de un pequeño poema y vamos a encontrar cuál es el hablante lírico, el motivo y el objeto. Recordando que el hablante lírico es de esa persona, es de ese autor que escribe ese poema e intenta transmitir lo que sus sentimientos, lo que él está pasando en ese momento. El motivo lírico es su sentimiento, cómo se encuentra ese autor en ese momento, está alegre, triste, nostálgico, está enamorado, ilusionado. El objeto lírico es de esa persona o esa cosa en quien se inspiran para construir su poema. Vamos a leer el siguiente ejemplo. Miro al cielo y lloro, porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no iluminan, porque tus ojos ya no la quieren. El sol ya no me da su calor, porque lo alimentaba tu amor. Vivo en un invierno permanente que al verano no quiso llamar. ¿Ya? El hablante lírico aquí es un hombre. El motivo es tristeza, claramente, ¿sí? Es que algo se apagó, ya no está esa persona con él. Y el objeto lírico es una mujer, se está inspirando en el ser amado para construir este poema. Y en este poema el motivo es la tristeza, la nostalgia. Tenemos también dentro de su poema, ¿sí? Dentro del poema, nosotros podemos utilizar varios recursos, varias técnicas para que ese poema se escuche y se vea bonito. Y a eso se lo conoce como figuras literarias. Dentro de las figuras literarias tenemos al símil, a la metáfora, al hipérbaton, la literación, la personificación y la hipérbole. También existen otras, pero solo vamos a estudiar estas. El símil es la comparación de dos elementos utilizando el nexo como. ¿Ya? Por ejemplo, sus ojos son como dos luceros que alumbran esta noche. Estoy utilizando ese nexo como y estoy comparando dos elementos. Los ojos como dos luceros. Tenemos metáfora. La metáfora es la comparación de dos elementos, pero no utilizamos ningún conector, ningún nexo. ¿Ya? Aquí no utilizamos el y como. Por ejemplo, tus mejillas son de amapolas brillantes. Estoy comparando que las mejillas son dos amapolas brillantes, ¿ya? Pero no utilizo el nexo como. El hipérbaton pierde la lógica en su verso u oración, ¿ya? Aquí es no darle el sentido, no darle la lógica a ese verso. Por ejemplo, Dios mío es la oración, pero le damos la vuelta y dice mi Dios. Tenemos otro ejemplo, jugué el partido ayer, entonces le cambiamos, ayer jugué el partido, ¿ya? Entonces es perder la lógica de esa oración. La hipérbole es la exageración de la realidad. Por ejemplo, mi mamá me va a matar, te llamé miles de veces, le he de haber llamado unas 2, 3, 4 veces, pero saben decir en algunas ocasiones te llamé miles de veces, ¿ya? Eso es la hipérbole. También me muero de hambre, ¿ya? No es que se va a morir,
ya va a comer, pero tampoco, si no come en esa tarde, tampoco se va a morir, ¿ya? Tenemos personificación. Es atribuir características de nosotros, las personas, los humanos, a lo que son las cosas o animales. Por ejemplo, la hormiga y la abeja charlaban. Ellas no charlan, solo nosotros conversamos, charlamos, pero ellas no. Por ejemplo, también tenemos la luna se viste de verde. ¿Ya? La luna no se viste, solo nosotros nos vestimos. Otro ejemplo también, el lápiz está cansado de escribir. El lápiz no se cansa, solo nosotros nos cansamos. ¿Ya? Esa es la personificación, atribuir características de nosotros las personas a cosas o animales. Tenemos también otra figura literaria que es la aliteración, que es la repetición de letras, sílabas, palabras o frases. Por ejemplo, tenemos aquí, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Se está repitiendo constantemente TR, TR, TR. ¿Ya? También se pueden repetir palabras y también versos, frases en sí también. ¿Ya? A eso se refiere con aliteración. Vamos a observar algunos ejemplos de estas figuras literarias, de símil, metáfora e hipérbole. Símil, recordando que es la comparación de dos elementos utilizando el nexo como. Si usted observa, ahí está resaltadito el nexo como. Sus ojos son como dos luceros. Temblaba como gelatina. Luisa es cobarde como un ratón. Son tan parecidos como dos gotas de agua. José es valiente como un león, duerme como un bebé. Está comparando dos elementos utilizando el nexo como. En la metáfora, aquí ya no utilizamos ese nexo como, pero sí realizamos la comparación. Por ejemplo, las perlas de tu boca, las luciérnagas celestes decoraban la noche. El cielo estaba cubierto de blancos algodones, se escuchaba el murmullo del río. Una madre da la vida por sus retoños, la niña se hizo una mariposa, el oro de sus cabellos. Vamos a ver algunos ejemplos de hipérbole, recordando que la hipérbole es la exageración de la realidad. Te lo he dicho 1.000.000 de veces, para 2, 3 veces que le repiten y ya dicen 1.000.000 de veces. Me muero de amor por ti, con esa nariz tan grande le saco un ojo a cualquiera. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Vamos a ver algunos ejemplos de personificación, recordando que la personificación es atribuir características de nosotras las personas a lo que son cosas o animales. Por ejemplo, la casa se quejaba por la edad. La casa no se queja. La luna reía carcajadas, no se ríe la luna. El carro lloraba de cansancio. El televisor no paraba de hablar. El retrato me miraba fijamente. Hiperbatón es cambiarle la lógica, ¿sí? Perderle ese sentido, esa lógica a esa oración o a ese verso. Si mal no lo recuerdo, la lógica sería si no recuerdo mal. Por ejemplo, a Dios gracias, la oración correcta es gracias a Dios. Por ejemplo, miedo me da lo que va a hacer, ¿ya? La lógica es me da miedo lo que va a hacer. Mal lo veo, dice. La lógica es lo veo mal. Aliteración. La aliteración es la repetición de sílabas, letras, palabras o hasta frases. Por ejemplo, mi mamá me mima. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Solo en la soledad del solitario sur del océano, bajo el ala aleve del leve abanico. Vamos ahora sí a realizar algunas actividades referente al género lírico. Listo. La primera actividad dice, une los recuadros del texto con la imagen que corresponde para formar símil. Símil es la comparación de dos elementos utilizando el nexo como. Juan corre tan veloz como un rayo. Mi amigo es tan terco como una mula. Me miró y me coloqué rojo como un tomate. Ese niño es tan gracioso como un payaso. Melissa no ha llegado, camina como una tortuga. La actividad siguiente, une los recuadros del texto que corresponda para formar metáforas. Las metáforas es la comparación de dos elementos, pero no utilizamos ningún nexo. Por ejemplo, Luis siempre me cuida. Luis es mi ángel guardián. Andrea es muy estudiosa. Ella es un
cerebrito. Camila, es mi luz. Ella siempre es, dice, a ver, aquí analicémosle. Dice, los dientes son tan blancos, sus dientes son dos perlas. Acá, Camila es un payaso, siempre me hace feliz. Esta sería acá abajo, él es muy divertido, es un payaso. Y aquí sería Camila es mi luz. Ella siempre me hace feliz. ¿Ya? Vamos a enviar. Y listo, está correcto. Las actividades, 10 sobre 10. Vamos a realizar la otra actividad y nos dice, la persona que escribe poemas se llama poeta, narrador, autor. Es un poeta. Conjunto de palabras sujetas a un ritmo, dice. Conjunto de palabras sujetas a un ritmo son versos. La máxima expresión del género lírico es el poema. Vamos al siguiente. Es la repetición de sonidos a partir de la última vocal o sílaba y se conoce como rimas. Autora panameña tenemos a Ercilia de Argote. Vamos, la siguiente, dice, completa el espacio con la respuesta correcta. Con tus propias palabras, define qué es un autor anónimo. Cuando, ¿ya? Cuando no se conoce el nombre del autor del poema, ¿sí? Cuando el autor no quiere colocar su nombre, pues se coloca anónimo. Nombre de un autor panameño, tenemos acá la autora, Ercilia, ¿sí? Coloquemos aquí, Ercilia Argote, ¿ya? Vamos a la siguiente, dice, escribe las características de los escritos en verso, dice. Dos características de los escritos en verso, primeramente que tienen rima, ¿sí? Tienen rima. Otra característica puede ser la que utilizan las figuras literarias que acabamos de estudiar, lo que es la hipérbole, la metáfora, el símil, la personificación, el hipérbato, ¿ya? Técnicas de figuras literarias. Escribe dos características de los escritos en prosa, nos dice aquí, ¿ya? De los escritos en prosa, primeramente tiene que tener lógica. Tiene lógica y coherencia, ¿sí? Lógica y coherencia. Siempre tiene que cumplir con una estructura. Cumple con una estructura, Vamos a la siguiente. ¿A qué se refiere con los escritos en prosa? ¿Ya? Cuando escribimos nosotros de renglón a renglón, ya por ejemplo el que está aquí. Y el escrito en verso, pues el que está acá, ¿no? El que contiene solo versos que riman, tiene figuras literarias, etc. Observa el siguiente poema y responde, ¿cuántas estrofas hay? Recordando, primeramente, el título es el de aquí, El León Calvo de Marisa Alonso. Este es el título, ¿ya? La estrofa es el que está aquí, el que está aquí y el que está aquí, ¿ya? Tiene 3 estrofas, 1, 2, 3, ¿ya? Las estrofas es el conjunto de versos. ¿Qué es un verso? Es cada línea que está representado aquí, cada línea. En vez de decir oración, nosotros decimos aquí en el ámbito del género lírico, decimos verso. Entonces, las estrofas están conformadas por versos. Tiene 3. ¿Cuántos versos hay? Si en la primera estrofa tengo 4, en la segunda estrofa otros 4 versos, y en la tercera estrofa otros 4 versos, en total son 2. ¿Ya? No, título del poema, tenemos aquí el león. ¿Ya? Autora del poema, Marisa Alonso. Dice, 3 palabras que riman con pronto. Tenemos aquí tonto, también tenemos lado y tenemos cal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya?
Tonto sí, termina en T y O, ¿sí? En N directamente, en N, T y O. Y lado termina pues en O y O. Y calvo también en O y O, ¿sí? Cuando terminan en una vocal se llaman rimas asonantes y cuando terminan también con consonantes, ¿ya? Se llaman rima consonante, ¿sí? Vamos a leer este poema. El león calvo de Marisa Alonso. Hubo un león en la selva que se hizo famoso pronto porque nació sin melena y sin un pelo de tonto. Y creían en la selva que estaría complejado, pero siempre estaba alegre, rugiendo de lado a lado. Como el león era calvo, todos así lo llamaron y por ser un gran ejemplo como rey lo proclamaron. Listo, vamos a regresar a la página anterior y vamos a concluir que el género lírico es un texto que nos permite transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dentro de este género lírico encontramos a varios elementos, por ejemplo, el hablante, el motivo y el objeto lírico. El hablante lírico es el autor, es la persona quien escribe ese poema. El motivo es lo que desea transmitir, sus sentimientos, si está enojado, está enamorado, está ilusionado, está triste, está enojado. ¿Ah? Y el objeto lírico se refiere a esa cosa o a esa persona en quien se inspira para crear ese poema. Dentro de la creación de varios poemas, los autores pueden utilizar diferentes técnicas, lo que son las figuras literarias. ¿Cuáles son esas figuras literarias? La hipérbole, la metáfora, la personificación, el hipérbaton, la literación, el símil. El símil es la comparación de dos elementos utilizando el nexo como. La metáfora es la comparación de dos elementos sin utilizar ningún conector. Tenemos la hipérbole. La hipérbole es la exageración de la realidad. La personificación es atribuir características de nosotras las personas a cosas o animales. Tenemos también lo que es el hipérbaton. Es perder la lógica, el sentido de ese verso o esa oración. Y aliteración es la repetición constante de letras, sílabas también, palabras y hasta frases. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.